Bendiciones, casa de buenas nuevas, house of good news, aleluya. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Un niño se enfermó y el domingo de Ramos no pudo asistir a la iglesia con sus padres. Se quedó en su casa con su madre. Su padre regresó de la iglesia sosteniendo una rama de palma. El niño tenía curiosidad y preguntó: papá, ¿por qué tienes esa rama de palma? El padre le contesta: verás, cuando Jesús llegó a la ciudad, todos agitaron palmas, ramas de palmas para honrarlo. Así que hoy tenemos ramas de palmas y esta rama me la dieron en la iglesia. Y el niño respondió: oh no, el domingo que me pierdo es el domingo en que Jesús aparece. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19, versículo 14. Oremos. Amado Padre Celestial, te amamos en este día, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tu pueblo celebra el Domingo de Ramos. Gracias, Padre, aleluya, porque en este día, Señor, queremos que tú también hagas entrada triunfal en nuestras vidas, en nuestras situaciones, Lord. Trae la palabra y ministranos en el nombre de Jesús. Amén. El tema es: el Señor los necesita. La palabra se encuentra en Mateos 21, del 1 al 9. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Con este encargó: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba con él como las que iba detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aleluya. Ese día Jesús entró en Jerusalén en lomos de un pollino de asno prestado, uno que nunca nadie se había sentado o lo había montado. Los discípulos extienden sus mantos o túnicas sobre el lomo del pollino y Jesús entra a Jerusalén como el humilde rey, que está en Zacarías 9:9. Y la multitud respondió extendiendo sus mantos a lo largo del camino frente a Jesús, mientras que otros cortaban las ramas de palma y se las extendían también por el camino. Estos 2 elementos, mantas y ramas de palma, tienen un gran significado. Extender la ropa para que alguien caminara fue un acto de caballería. Es decir, cuando se extiende el abrigo sobre un charco para que una dama no se ensucie sus pies, eso es ser un caballero. Este acto está relacionado
con la entrada triunfal de Cristo, en el sentido de que es una muestra de diferencia y honor. Pero extender las prendas delante de alguien fue un acto de sumisión pagado a la realeza, al Rey de Reyes. Aleluya. La gente lo aclamó y lo alabó como el Rey que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Mientras cabalgaba hacia el templo donde enseñó a la gente y los sanaba. El propósito de Jesús al entrar a Jerusalén fue hacer público su afirmación de ser su Mesías y Rey de Israel, en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Mateo dice que la llegada del rey en el potro de un asno fue un cumplimiento exacto de Zacarías 9:9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti justo y salvador, manso y montado sobre un asno, sobre un pollino, el potro de un asno. Aleluya. Jesús entra en su ciudad capital como un rey conquistador y es aclamado por la gente como tal. Las calles de Jerusalén, la ciudad real, están abiertas para él y como rey asciende a su palacio. No a un palacio temporal, sino al palacio espiritual, que es el templo, porque el suyo es un reino espiritual. Aleluya. Recibe la adoración y la alabanza de la gente, porque solo él se lo merece. Ya no les dice a sus discípulos: callen, callen. Ahora manda a que sus discípulos también que dijeran que él era Jesús el Cristo, sino que gritaran sus alabanzas y lo adoraran abiertamente. El despliegue de mantos fue un acto de homenaje a la realeza. Aleluya. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que él era el rey, que él era su rey, él era el Mesías que habían estado esperando. La historia de la entrada triunfal es una de contrastes y esos contrastes contienen aplicaciones para los creyentes. Es la historia del rey que vino como humilde sirviente sobre un burro, no como un corcel encabritado, no con ropas reales, sino con las ropas de los pobres y de los humildes. Jesucristo no viene a vencer por la fuerza como reyes terrenales, sino por amor, por gracia y misericordia, y su propio sacrificio por su pueblo. Su reino no es un reino de ejércitos y esplendor, sino de humildad y servidumbre. No conquista las naciones, sino conquista corazones y mentes. Su mensaje es de paz con Dios, no de paz temporal o temporera. Si Jesús ha entrado triunfalmente en nuestros corazones, ahí tiene que reinar la paz y el amor. Como sus seguidores, exhibimos esas mismas cualidades y el mundo ve al verdadero rey viviendo y reinando triunfantemente en nosotros. Nuestro rey hizo su entrada triunfal en nosotros, triunfante, justo, humilde y victorioso. Aleluya. ¿Has dejado entrar al rey de tu vida? ¿Por qué es importante el Domingo de Ramos? Porque conmemora la entrada de Cristo a Jerusalén. Mientras entraba a la ciudad en un burro, sus seguidores extendieron ramas de palma a sus pies y lo llamaron Hosana, Salvador. Las ramas de palma se consideraban símbolos de victoria y triunfo en ese momento.
entraba solemnemente como humilde rey, rey de paz, rey de reyes. Tradicionalmente, entrar a la ciudad en burro simboliza la llegada en paz, más que como un rey guerrero que llega a caballo. Cuando celebramos la entrada triunfal, estamos celebrando una ocasión monumental. Cuando vemos a Jesús entrar en Jerusalén, en ese burro, y permitir que la gente lo alabe como rey, hay muchas cosas que se destacan. Voy a mencionar aquí 3 cosas importantes que debemos tener en cuenta. La primera es que Jesús estaba poniendo en marcha su crucifixión. Es importante darse cuenta de que la entrada triunfal es la primera vez que Jesús permitió que la gente lo alabara, lo exaltara como rey. Todas las veces antes les había prohibido hacerlo, porque aún no había llegado su hora. Al permitir que la gente lo alabara, estaba provocando la ira de los líderes judíos y romanos sobre sí mismo. No estaba siendo empujado por los principados y potestades, los estaba orquestando y poniendo las cosas en movimiento para la semana de la pasión. Él venía a salvarnos, como lo profetizó Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador es él, humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, el potro de un asno. Aleluya. La segunda cosa importante, Jesús había sido seleccionado, según la ley del Antiguo Testamento, el Cordero de la Pascua. Jesús dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla, y lo hace de muchas maneras. El comentarista Matthew Henry señala, la Pascua era el día 14 del mes, y esto sucedió cuando la entrada triunfal, que era el 10º. El 10º día del mes era significado con respecto a la Pascua. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, a los 10 días de este mes tomarán cada uno un cordero según las casas de sus padres, un cordero por casa, tu cordero será sin defecto, mucho, macho de 1 año, lo sacaréis de las ovejas o de las cabras y lo criaréis hasta el día 14 del mismo mes y toda la asamblea de la congregación de Israel lo degollará en la noche. Eso se encuentra en Éxodos 12, 3, 5 y 6, de los versículos. Mientras Jesús entraba y la gente gritaba hosana en las alturas sin que ellos lo supieran, estaban seleccionando el Cordero Pascual para el sacrificio. El único sacrificio que puede quitar el pecado y hacer que la muerte pase sobre nosotros. Aleluya. La tercera cosa importante que quiero notar en este día es, Jesús marchaba hacia su muerte y lo sabía. Jesús no solo caminaba hacia la ciudad, sino que caminaba hacia la muerte en la cruz. Sabía que al final de la semana lo escupirían, lo golpearían y lo crucificarían. Pero la idea de esta muerte tortuosa no era la imagen más dolorosa que hubiera previsto. Tal vez fueron sus pensamientos de ese momento final, cuando Él tomaría los pecados de nosotros y que su Padre, a quien Él había obedecido perfectamente, apartara su rostro de su Hijo y derramaría la justicia y la ira por nuestros pecados sobre Él. Jesús sabía que angustiado gritaría, Padre, ¿por qué me has desamparado? De camino a la cruz, su mente se centraría ante todo en glorificar a su Padre. Sus pensamientos se habían dirigido a aquellos a quienes vino a salvar. Quizás te vio a ti, quizás me vio a mí.
sabiendo que sin su muerte tendría que vernos morir, porque nacimos pecadores sin esperanza y ya condenados. Independientemente de lo que estuviera pensando, no iba a dejar que nada se interpusiera entre él, su padre y sus hijos. ¡Aleluya! Su deseo de ver a su Padre glorificado y su amor por nosotros lo impulsaron a seguir adelante. Y cuando llegó el momento de la crucifixión, había llegado a su destino. Entre dos ladrones, clavado en la cruz, con una lanza que atravesaba su costado, la sangre purificadora y el agua fluyeron, y su último grito fue: consumado es. La compra se había hecho y los poderes del infierno se habían roto. ¡Aleluya! Charles Spurgeon, el pastor bautista británico, llamado el príncipe de los predicadores, dijo: ningún pecado del creyente puede ser ahora una flecha para herirlo de muerte. Todos los que tenemos fe en Jesús y hemos sido limpiados por su preciosa sangre, tenemos toda razón para cantar: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito sea el Señor! ¡Hosana en lo más alto! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mateo 21:3 nos dice: si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita. Jesús necesitaba tanto el burro como el pollino. Las palabras de Jesús, el plan de Jesús, por eso era que necesitaba a ambos. Dice la palabra en Génesis 49:11: ata su burro a una vid y el pollino de su burro a la vid escogida. ¿Qué significa este versículo? El burro y el pollino sobre los que montó Jesús son el Antiguo y el Nuevo Pacto. Esencialmente, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así como la burra dio a luz al pollino, el Antiguo Testamento está preñado de profecías que cobran vida en el Nuevo Testamento. Ata tu burro a una vid y el pollino de su burro a la vid escogida. ¿Qué es la vid? Ata tu burro a una vid. Dios ató la ley del Antiguo Testamento al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, los judíos. Y el pollino de su asno a la vid escogida. Pero el pollino era el nuevo pacto en Cristo, que es para los más electos del pueblo de Dios. Para ti y para mí y para la iglesia, aleluya. El nuevo pacto viene solo con Cristo a borde. Las religiones anteriores y posteriores reclaman caminos hacia Dios, pero la salvación se trata de Jesús y solo de Él, porque no hay otro nombre, solo el nombre de Jesús. Iremos a Él iremos al Padre a través de Jesús. Voy a hacer una invitación. Jesús le pidió a los discípulos que fueran y desataran al burro y a su pollino. Y si alguien les preguntara, que les dijeran: el Señor los necesita. Y también les dijo: desatadlos y traedlos. ¿Sabes qué? Él pudo ir y desatarlo y llevárselo, pues Él es todopoderoso. Pero Él le pidió a los discípulos que ellos lo hicieran. Los discípulos pusieron sus mantos sobre el pollino para que Jesús los montase. Cuando estaba escribiendo este mensaje, me vino a mi mente que cuando ellos desataron
al pollino o al burro, cuando lo desataron a los dos, les pusieron sus mantas para que Jesús se sentara. Y en mi mente, yo como que realicé allí el yo poner mis mantos, el yo poner mi amor, el yo poner mi vida, el yo poner todo lo que tengo, el yo poner, depositar sobre Él mis cargas, mi dolor, mi felicidad, aleluya, mis alabanzas, para que Él cabalgue sobre de ellos, aleluya, y eso me llenó de gozo, por eso lo comparto. El Señor desea que aquellos que no lo conocen, que están atados al vicio, atados al pecado, atados a algo que los alejan de poder venir al Señor, atados por el pecado, sean desatados y vengan a Él. Ha enviado su palabra a través de sus siervos. O sea, como si les estuvieran poniendo las mantas para recibir la salvación, para que les quite las cuerdas que los atan. Y Él, con su poder, los desatará y los hará nuevas criaturas. Romanos 10, verso 14, nos dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? El Señor los necesita. El Señor te necesita para que puedas ser salvo y puedas crecer en Él y puedas llevar la palabra de liberación a otros. Recuerda que dijo, y serán devueltos, se les devolverá. Él te desata, Él te salva, Él te instruye y tú vas a volver, no a la vida pecaminosa, sino que vas a volver allí para predicar su palabra, para hablar del que te salvó, para hablar de aquel que hizo su entrada triunfal en tu vida. Aleluya. Y en Romanos 10, 15 nos dice, ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Aleluya. Aleluya, tú vas a poder llevar nuevas buenas. Podrás también, como lo hizo Jesús y sus discípulos, llevar nuevas buenas. ¿Sabes por qué? Porque tú has sido escogido. No voy a hacer una invitación solamente al que no lo ha aceptado. Esto es una invitación general. No importa la atadura que tengas, si lo recibes o regresas o haces una nueva decisión en Él, quiero que repitas conmigo. Señor, haz en este día entrada triunfal en mi corazón. Quiero dejar atrás y arrepentirme del pasado. Enséñame para poder también llevar las buenas nuevas a otros que te necesitan. Entra en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por recibirlos, por hacerlos nuevas criaturas en ti. Espíritu Santo, guíalos, enséñalos y no permitas que nada contrario toque sus vidas. Afírmalos en la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por la iglesia. Amado Padre Celestial y Dios nuestro, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo para que todo aquel que creyera en Él no se muriera, mas tuviera vida eterna. Gracias por permitir que entrase triunfantemente en nuestros corazones. Gracias, Señor, por habernos
escogido para servirte. Gracias por sanidad, por provisión, por salvación, por liberación. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un corito que dice: grande es tu brazo, exaltada tu gloria, justicia y juicio de tu trono asientos son. Virtud y misericordia van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que alaba al Señor. Aleluya, Rey de Reyes. Aleluya, a mi Señor y Dios. Aleluya, Rey de Reyes. Bienaventurado el pueblo que alaba al Señor. Aleluya, buscadme y viviréis. Regocíjate. Regocíjate hoy, regocíjate mañana y regocíjate siempre. Bendiciones.